¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya aproximándonos al final de la cursada de Metodología de la Investigación Social 1. Hoy vamos a dar lugar ya a la última clase, donde hablaremos de lo que son los diferentes diseños de investigación y nos sumergiremos un poco más en lo que son los diseños explicativos. Es propicia la oportunidad ya para agradecer la total y gran predisposición sostenida por ustedes, alumnos, los integrantes de la cátedra. Realmente hemos todos hecho un gran esfuerzo para llevar adelante esta asignatura en circunstancias tan complejas, por lo cual vaya mi gran agradecimiento, felicitaciones a todos ustedes, un esfuerzo más que ya estamos terminando con esta cursada. Bueno, sin más dilaciones, vamos a proceder ya a ver lo que vamos a ver en esta última clase. Como ya les había adelantado, estamos ya transitando lo que es una suerte de resumen y compilación de los diferentes diseños de investigación, y por lo cual también vamos a profundizar específicamente en los diseños explicativos. Aquí tenemos un cuadro en donde tenemos una reseña general de los diferentes diseños de investigación. Recordemos los primeros días de la materia, las primeras clases, cuando hablábamos también de los diferentes tipos, que hablábamos de exploratorias, descriptivos y explicativas. En este caso particular vamos a ver un poco la relación y cómo podemos diferenciar a este tipo de diseños que de algún modo pueden caracterizar nuestro proceso de investigación, y cómo tres hitos o tres circunstancias o tres aspectos que tienen que ver centralmente con el desarrollo de una investigación juegan particularmente para cada uno de estos diseños. Lo que son la formulación del problema, las hipótesis, una de las grandes decisiones que es las tecnologías de recolección de datos, cuantitativas o cualitativas, y otra de las grandes decisiones que adoptamos a lo largo de un proceso de investigación, que es el diseño de la muestra, sea esta no probabilística o probabilística. Estamos en presencia de un diseño de tipo exploratorio, o sea, cuando nosotros estamos en esa primera aproximación a la investigación, en donde tenemos desde el punto de vista de lo que es investigar una amplia flexibilidad. Tenemos, digamos, amplios márgenes para poder manejarnos en lo que tiene que ver con el abordaje de la problemática de investigación, a punto tal de que puede llegar a haber procesos de investigación que en lo que es específicamente la formulación del problema sea en su totalidad constituida por un diseño exploratorio, o sea, el diseño exploratorio sea específicamente para la formulación y la conformación y la consolidación del planteamiento del problema de investigación. Y quizá como conclusión de un proceso exploratorio podríamos llegar a plantear o a formular una hipótesis como conclusión de ese estudio, hipótesis que podría llegar a ser confirmada o validada en un futuro diseño de tipo descriptivo. Ya pasando a las técnicas de recolección de datos, podemos ver que en un diseño de tipo exploratorio, naturalmente son predominantes las técnicas de tipo cualitativas, al estilo de observación o entrevistas, ¿no? Es lógico en un diseño de estas características donde el investigador se maneje con amplio grado de flexibilidad. Y obviamente aquí cumplirían un rol más secundario, si se quiere, aunque no habría que descartar la aplicación de una pequeña encuesta o un pequeño
cuestionario. Tengamos en cuenta que estos no son modelos puros y teóricos, sino que siempre va a estar la posibilidad de que haya condimentos de la otra perspectiva que estemos trabajando, ¿no? En cuanto al diseño de la muestra, podemos ver que en los diseños exploratorios van a predominar las no probabilísticas. Tengamos en cuenta que sería complejo en un diseño tan amplio como es un exploratorio poder tener o poder nutrirnos sobre o la existencia de lo que era un marco muestrable o una base de datos, ¿no? Por eso, acá en este caso particular, juegan un rol extremadamente secundario la aplicación de muestras probabilísticas, donde quizá podamos llegar a tomar alguna, digamos, perspectiva o alguna característica mínima de las probabilísticas o aplicar. En definitiva, el diseño exploratorio es un poco indagar en donde se conoce poco o nada sobre el tema, donde el marco teórico desarrollado es, digamos, escaso y tenemos el compromiso de fortalecerlo y de ampliarlo a través de ampliar el problema o inclusive de plantear una hipótesis con la idea de, ya pasando a un diseño descriptivo, poderla validar o confirmar. En este caso particular, podemos hablar incluso de que puede haber investigaciones, como las que pueden llegar a plantear algunos de ustedes en el trabajo práctico, de combinación exploratoria descriptiva. En la descriptiva ya estamos hablando, obviamente, de partir de un problema, pero sí de la aparición y el planteamiento de hipótesis, pero de carácter asociativa o descriptiva en todo caso, en donde las modificaciones y cambios en una variable independiente podrían llegar a producir cambios concomitantemente en la variable dependiente, pero sin que esto implique de que haya una relación de causa-efecto. En cuanto a las técnicas, podemos ver que las cualitativas quizá tienen un rol un poco secundario con respecto a las quanti, dado que en el tipo de diseños descriptivos, un poco la técnica de recolección de datos es la cuantitativa y es específicamente la encuesta, ¿no? Pero no habría que descartar trabajar con alguna entrevista estructurada o semiestructurada. Ya pasando al diseño de la muestra, podríamos decir que las no probabilísticas son predominantes, pero quizá con un criterio de mayor utilización de una técnica probabilística que tenga que ver con criterios de azarificación o de aleatorización, ¿no? En el sentido de utilizar algún elemento de la probabilidad estadística para la conformación de la muestra, pero digamos como que en general apuntaría más a criterios no probabilísticos. En síntesis, los diseños descriptivos me permiten avanzar con respecto al exploratorio, mayor rigidez, tratar de ver en qué medida se van a dar con frecuencia determinados fenómenos, cómo se van a ir relacionando diferentes variables, en este caso, cómo va a ser, digamos, los niveles de repetitividad de determinados factores o variables, ¿no? Ya pasando al diseño de tipo explicativo, ya acá estamos hablando de una mayor rigurosidad o de mayor control en el relacionamiento de las variables. A punto tal de que obviamente vamos a tener siempre un problema, pero las hipótesis con las que vamos a trabajar van a ser las de tipo causa-efecto, ¿no? Hipótesis, diseño explicativo, relaciones de causa-efecto, donde sí que vamos a presumir que si existe tal causa, seguramente va a haber tal efecto, o si hay tal efecto, va a haber tal causa. Obviamente a primera vista encontramos más de estos ejemplos en las ciencias duras, ¿no? Si se calienta un metal, este metal seguramente se va a dilatar, ¿no? Por ejemplo, o en salud, que si alguien fuma crecientemente, muy probablemente tenga algún tipo de cáncer de pulmón. Son quizá ejemplos que están en mucha bibliografía, pero como ven son ejemplos más de las ciencias duras. Seguramente nosotros vamos a ver más adelante, como vemos ahí abajo, dos modelos de aplicación más concreto a las ciencias sociales para diseños explicativos, el multivariado y el modelo experimental. Ya en cuanto a las técnicas de recolección de datos, podemos ver que las técnicas cualitativas también tienen un rol muy secundario, yo diría que casi ni se usan las cualitativas acá,
muy marginalmente, y hoy una total predominancia de técnicas cuantitativas, encuestas, cuestionarios. Y en cuanto a las muestras probabilísticas, o mejor dicho, en cuanto a la muestra, podemos ver, en función de que no hay un modelo puro y teórico de las muestras, hay predominancia de modelos de alto nivel de probabilidad estadística, pero sin descartar de que haya algún pequeño filtramiento de criterio no probabilístico, teniendo en cuenta que es muy difícil hablar de muestreos puros, ¿no? De muestreos en el sentido estricto de cómo es la teoría de la muestra, ¿no? Hay predominancia, porque seguramente acá vamos a tener que conocer los marcos muestrales, pero no hay que dejar de, digamos, como vimos incluso cuando hablamos de las muestras, de los diferentes tipos de muestras, de ver que haya algún tipo de aspecto o criterio o pequeño componente no probabilístico en la conformación de las muestras. Pasemos ya a los diseños explicativos, ¿no? A los diferentes diseños explicativos. En primera instancia, hablemos del análisis multivariado, que fue implementado y puesto de alguna manera de manifiesto por Paul Lazarsfeld, que seguramente muchos de los que están ahí escuchándome, que pertenecen a carreras del área de comunicación, seguramente lo han estudiado en alguna otra materia, disciplina. En realidad, en cuanto al modelo de Lazarsfeld, podríamos llegar a estar hablando varias clases, pero nosotros nos vamos a abocar estrictamente a ver los aspectos más conceptuales y no nos vamos a manejar o a meter demasiado en lo que tiene que ver con lo que es un poco la naturaleza y la raíz del modelo de Lazarsfeld, de cómo lo pensó originalmente, que es en función de la aplicación de relaciones estadísticas y de utilización de coeficientes matemático-estadísticos para estudiar la relación entre las variables o la fuerza de relación entre las variables. Pero lo que tenemos que sí decir del modelo de Lazarsfeld es que Lazarsfeld, de alguna manera, trata de abandonar esa ilusión de que, y la limitación que podemos encontrar en el análisis bivariado, de que una variable, por ejemplo, independiente, de alguna manera va a estar siempre asociada con la aparición luego de una variable dependiente, ¿no? Sino que en realidad aquí van a aparecer en juego los que se van a llamar variables de prueba o variables de control, o sea, terceras variables que van a estar impactando en esa relación original de independiente o dependiente. O sea, sería ilusorio pensar en ciencias sociales que la relación entre dos variables se va a dar siempre entre esas dos sin que interactúe alguna tercera o cuarta variable. Entonces, aquí es donde Lazarsfeld va a introducir el concepto de que ante la presencia muy fuerte de una tercera variable, variable de prueba o variable de control, esa relación original se va a ver invalidada o va a desaparecer o se va a ver muy lesionada y va a pasar a ser lo que se llama en la jerga del modelo multivariado una relación espuria. Pasamos y vamos a ver algún ejemplo más concreto. Entonces, tenemos la relación original que está dada por la variable independiente y la variable dependiente. O sea, para Lazarsfeld, esa es la que constituye la relación original en su modelo. Y Lazarsfeld va a hablar de que al intervenir una variable de prueba o variable de control, que puede jugar el rol de antecedente o interveniente, como habíamos visto clases atrás, vamos a estar en presencia de la formulación o de la aparición de las relaciones parciales, cuando nosotros introduzcamos la variable de prueba. A partir de las relaciones parciales y de ver el rol que juega esa variable de prueba, nosotros vamos a poder decidir si se refuerza, se consolida esa relación original, o bien se nos cae o desaparece porque es muy fuerte y es alto el impacto de esa tercera variable y vamos a estar en presencia de una relación espuria. Hay un ejemplo clásico que aparece en muchos libros de metodología de la investigación, que es el típico ejemplo que tenemos ahí abajo, de que en determinados, digamos, contextos, donde hay muchas cigüeñas, seguramente va a haber muchos nacimientos, ¿no? Parece más mitológico esto. Muchas dicen, mi cigüeña, va a haber muchos nacimientos.
pero en realidad podemos ver que no es tan así, porque hay una tercera variable, en este caso particular, que es el área geográfica, que en realidad los nacimientos seguramente se van a dar en mayor medida, por ejemplo, en los lugares en donde hay mayor cantidad de cigüeñas, que es en el ámbito rural. Entonces, esa es realmente la tercera variable que va a estar impactando en los nacimientos, la variable geográfica. O sea que me desaparece esa relación original y ahí la variable interviniente de área geográfica es la que va a explicar, por eso esto de diseño explicativo, la variable dependiente. Podemos ver acá otro ejemplo más concreto que tiene que ver con la consideración de que la clase social tiene una incidencia fundamental sobre la decisión del voto, pero no. A la luz de un estudio, porque esta información se relaciona con un estudio concreto, vemos que en realidad la decisión del voto está dotada del impacto en esa relación original de una variable de prueba o de control, que es la valorización de la política, que termina explicando la decisión del voto y no tanto el sector o la clase social a la que pertenece un individuo. Espero se entienda, ¿no? Acá la relación clase social, decisión de voto, termina siendo espuria. ¿Por qué? Porque hay una tercera variable que es la valorización de la política, que es la que me va a explicar definitivamente el voto. Entonces, la relación original es espuria, falsa o aparente, o como decimos en la argentinidad, entre comillas, una relación trucha, digamos, ¿no? Poco científico el término, pero para que lo entiendan un poco más. Bueno, pero se vaya comprendiendo, un poco esto es el concepto, la conceptualización del modelo de Laffer. Vuelvo a recalcar, tiene muchas más derivaciones, matemáticos, mucho formuleo estadístico, pero no nos vamos a meter para nada en eso. Un poco queremos transmitir la raíz o la naturaleza básica del concepto, ¿no? Del modelo de Lazarsfeld. Ya en la otra arista, ya que no tiene que ver tanto con modelos matemáticos estadísticos, sino que tiene que ver con un modelo más de carácter artificial, son los modelos experimentales. Cuando ustedes escuchan hablar de un modelo experimental, seguramente están imaginando un laboratorio con tubos de ensayo, con decantadores, con diferentes dispositivos que conforman ese laboratorio, el científico con el guardapolvo blanco y los pelos parados. Bueno, quizá eso obedece más al modelo experimental de las ciencias duras, pero este es un modelo que también se aplica mucho en las ciencias humanas, sociales, que tiene que ver con la aplicación concretamente en sociología organizacional, en investigación de mercado, en psicosociología, básicamente. Se utiliza un poco tomando en base la lógica del modelo experimental de las ciencias duras aplicado a las ciencias sociales. El investigador que lleva o que conduce el modelo experimental tiene dos grandes atribuciones. Manipular las variables, lo que se llama manipular las variables, que en definitiva va a ser el estímulo o lo que se va a considerar en nuestra típica relación de dos variables, la relación independiente. El estímulo, relación o el rol independiente. Manipulación de esa variable. Y la otra atribución del investigador va a ser asignar aleatoriamente individuos a determinados grupos. O sea, poder decir, yo tengo la atribución de poder, mediante algunos criterios, que van a ser los que obedecen a la probabilidad estadística, poder conformar determinados grupos de investigación. Un poco para ampliar, ¿cuáles serían algunas variables típicas de manipulación? Las variables típicas de manipulación que van a aparecer en los diferentes ejemplos de modelos experimentales van a ser del estilo de realización de cursos, visualización de películas o publicidades, respuesta frente a publicidades, experiencias vivenciales. Pero ojo, no podemos tomar como manipulaciones o como variables manipuladoras o variables manipulables género, edad u otras que tengan que ver con características sociodemográficas y que su modificación en una persona estén reñidas con la ética humana.
no le podemos manejar o controlar o modificar el sexo a una persona, quizás sí en biotecnología, pero no desde el punto de vista social, no le podemos modificar la edad, no la podemos emborrachar, digamos, si se quiere, en forma deliberada para que participe en un experimento, no la podemos hacer consumir una droga o hacerla fumar algún componente, alguna sustancia. Bueno, entonces estaría reñido con la ética. Las variables manipulables son, en este caso, cursos, películas, publicidades. ¿Cómo funciona el modelo experimental? Pero para conocer cómo funciona el modelo experimental tenemos que ver primero cómo es un modelo preexperimental, o sea, denominado no eficaz. Aquí vamos a ver que para explicar esto, lo mejor que podemos hacer es tomar un ejemplo de la realidad. Todos ustedes tienen un celular. Seguramente, el 99,9% tiene un celular. Seguramente más de una vez tienen un problema y tienen que hacer un reclamo ante la compañía. Muy bien. Supongamos que, por ejemplo, en la sucursal Loma de Zamora, el gerente toma una iniciativa y dice, bueno, yo acá quiero mejorar la productividad porque tengo problemas con la atención al público, quiero mejorar el nivel de productividad de todo el personal que tengo en atención al público. Entonces hace una propuesta a la centralidad y le dan el visto bueno para que haga esa experiencia piloto. ¿Qué es lo que hace? Contrata a un consultor amigo para que le ponga en marcha la actividad o la experiencia. Bueno, viene este consultor amigo y le dice, bueno, mira, seleccioname un grupo, a ese grupo lo vamos primero le vamos a medir mediante algún índice de los que ustedes aprendieron ya hace un tiempito cuando vimos la operacionalización, vamos a medir su nivel de productividad. A ese grupo lo vamos a mandar a hacer un curso de mejoramiento de atención al público y luego le vamos a medir de nuevo la productividad. Por eso este modelo se llama pretest, o sea, premedición, posttest, postmedición con un solo grupo. Bueno, vamos a suponer que en la primera medición el grupo A obtuvo un promedio de 45 puntos en lo que es productividad. Y después de hacer el curso, vamos a suponer que obtuvo 65. Bueno, maravilloso. Me sirvió el curso para mejorar la productividad. Pero no, esto es engañoso. ¿Y por qué es engañoso? Bueno, acá abajo tenemos las razones por las cuales este tipo de diseño o este modelo puesto de manifiesto por este consultor amigo del gerente de la sucursal de Loma de Zamora, de la compañía celular que a ustedes se les ocurra, es engañoso. ¿Por qué? Aparecen los que se llaman factores contaminantes del experimento. ¿Cuáles son? Hay algunos más, pero los 4 principales, ¿cuáles son? Selección, los criterios de selección del grupo. ¿Cómo seleccionó el grupo este gerente? Lo seleccionó con criterios muy discrecionales. Bueno, vení vos, que sos el flaco que siempre me va a pagar los servicios. Vení vos, que sos el que juega de nuevo en el equipo de la sucursal y yo te tengo que tener siempre cerca, siempre quiero que juegues para mí. Esa chica morocha o esa rubia, no las puedo dejar afuera de este trabajo, disculpen por el ejemplo sexista. Bueno, así arma el grupo. Ese es uno de los grandes problemas de este tipo de modelo preexperimental. Pero hay otros factores históricos como puede ser que algunos integrantes de este grupo le aumenten el sueldo, le mejoren, digamos, su situación en cuanto a la posibilidad de acercarse a digamos, le quede la sucursal más cercana, que tengan un incentivo, o todo lo contrario, que a algunos le reduzcan algún premio, que a algunos lo lleven a trabajar a una sucursal más lejana. Bueno, de alguna u otra manera eso puede llegar a incidir en que alguien vaya más o menos predispuesto, con mayor proactividad o menor proactividad, a trabajar luego del curso o se vea incluso estimulado por el curso, ¿no? Factores madurativos. Los factores históricos eran los más objetivos. Los factores madurativos puede ser que alguien se enferme, que alguien se sienta mal, que alguien esté enamorado o que tenga una ruptura amorosa. Bueno,
son aspectos que pueden mejorar o disminuir el nivel de proactividad para ir a trabajar, ¿no? Y mortalidad, puede ser que en el grupo A, en la premedición, participen algunos integrantes de atención al público y quizás después no participen en la medición post-test, o sea que habría lo que se llama una mortalidad en el grupo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Todo esto ocurre en un solo grupo, no tengo un parámetro para comparar. Entonces, ¿cómo puedo decir que realmente el curso me provocó un mejoramiento en lo que tiene que ver con la productividad? ¿Cómo sé que ese curso de mejoramiento de atención al público me mejoró la productividad? Si tengo solamente un solo grupo. Bueno, entonces estoy en condiciones de decir que no es muy fiable, digamos, la forma en que se manejó este consultor. Entonces, a la luz de estos resultados, muy poco fiables, desde la centralidad sugieren repetir la experiencia, ¿no? Entonces, pero esta vez contratando una consultora desde la centralidad, ¿no? Y le dicen, bueno, vamos a llevar a cabo esto, pero con lo que es un consultor que se supone tiene más experiencia, es un investigador con bastante trayectoria y que realmente tiene más background y know-how como para poder llevar a cabo una experiencia de esta característica, sugiere un modelo también supuestamente experimental, pero acá no está el título, a diferencia del anterior sería modelo pre-test, post-test, también con medición antes, medición después, pero con dos grupos acá, no con un solo grupo. Entonces, esto funciona así. Tenemos el grupo A, que es el que vamos a llamar grupo experimental, en el cual vamos a aplicar el estímulo, o sea, el grupo que vamos a mandar a hacer el curso, y vamos a tener el grupo B, que se llama grupo de control a testigo, que no va a participar del curso. Nosotros al grupo A y al grupo B hacemos la medición pretest, o sea, le medimos el nivel de productividad, medimos el nivel de productividad, mandamos al grupo A a hacer el curso de mejoramiento de atención al público, vamos a suponer que en las dos primeras mediciones, grupo A y grupo B, obtuvieron 50 puntos. Al grupo A lo mandamos a hacer el curso y en la medición post-test, de repente el grupo A tiene 60 puntos y el grupo B se mantiene en 50. ¿Qué pasó acá? Mejoró. En el curso, en el grupo A que hizo el curso, mejoró el nivel de productividad. Podemos decir que realmente acá el curso me sirvió, espero entiendan. Acá tenemos dos grupos, se hizo la medición pretest, a un solo grupo lo mandé a hacer el experimento, y en la medición post-test mejora la performance del grupo A que hizo el experimento con respecto a la B que no hizo el experimento. Entonces, ¿qué podemos concluir en relación a los factores contaminantes que habíamos observado en el modelo preexperimental? Problemas de selección. Bueno, acá se aplica un criterio de selección, no al tuntum o la que te criaste como utilizó el consultor de Loma de Zamora o el gerente de Loma de Zamora, vení vos y vos y vos, porque bueno, porque tengo ciertos lazos de amistad o de afinidad. No, acá hubo un criterio de randomización, dice por ahí, que significa con criterios de aleatorización, o sea, que están de alguna manera vinculados a los procesos de probabilidad estadística, ¿no? O sea, a los que vimos cuando vimos las muestras probabilísticas, ¿no? O sea, hay criterios donde predomina el azar simple o el azar sistemático. Y al mismo tiempo hago un emparejamiento. ¿Por qué? Porque puedo tener la mala suerte que en un grupo me queden todas mujeres y otro grupo me queden todas varones, si hago un sorteo o no. Entonces, hago el proceso de randomización o de aleatorización. Randomización en inglés significa aleatorización, o sea, randomize. En donde voy emparejando en función de algunas variables, o sea, mujeres, varones por igual o equitativamente en ambos grupos,
por edades también voy emparejando, por niveles educativos voy emparejando. Ahí veo que, digamos, el criterio de selección es el más adecuado para la selección de ambos grupos, siempre en la prueba piloto de una misma sucursal, por ejemplo, Loma de Zamora. ¿Qué pasa con los factores históricos? Puede ser que haya igualación en cuanto a factores históricos. Puede ser que a los del grupo A tengan aumento de sueldo, pero los del grupo B también tengan aumento de sueldo. Entonces, quizá la productividad pueda aumentar en la segunda medición. Pero ¿cuál es el único factor distinto en el primer grupo con respecto al otro grupo? Si todos los factores por demás se produjeron en ambos grupos y solamente hay un grupo que tiene un carácter distintivo, es el curso. Entonces podremos estar atribuyendo el aumento de la productividad al curso. Factores madurativos. Puede ser gente que se sienta mal y se sienta mal en el segundo grupo, o algunos que se enamoren y que se enamoren en los dos grupos. Pero ¿cuál es la única diferencia entre ambos grupos que puede haber producido el aumento de los niveles de productividad? El hecho de que fueron a hacer el curso. Y por último, mortalidad. Puede ser que haya individuos o integrantes de ambos grupos que participaron en la primera instancia y no participaron en la segunda. O sea, en cuanto a mortalidad, lo que se llama participaron en la primera medición y no participaron. Pero esto pudo haber ocurrido en los dos grupos. O sea, ¿cuál es el único factor diferencial que lo tengo en el grupo A y que no lo tengo en el grupo B? El curso. Entonces, en síntesis, puedo concluir que de alguna manera acá sí puedo decir con un mayor grado de certeza que el curso me está explicando el rendimiento o realmente la productividad que estoy midiendo en el personal de atención al público de la sucursal. Y puedo elevar la recomendación a la centralidad para que este curso sea aplicado, bueno, en otras sucursales del país, porque de alguna manera tengo cierto éxito. Cabe agregar que, obviamente, no es un modelo teórico, no es un modelo que tiene un alto nivel de pureza. Tengamos en cuenta que estoy trabajando en forma artificial en ciencias sociales y no en ciencias duras, ¿no? No estoy haciendo mediciones donde controlo todas las variables. Pero fíjense que trabajando con dos grupos puedo controlar muchos de los aspectos en donde solamente el factor diferencial del curso sea el determinante en un comportamiento final. Hay otros modelos, como es el que se llama el modelo de 4 grupos de Solomon, pero es muy complejo, no tiene demasiado sentido poderlo desarrollar en este curso. Bueno, sin más que agregar, gracias a todos por el acompañamiento, el compromiso puesto de manifiesto. Nosotros hemos querido, de alguna manera, a través de este cursado, priorizar contenidos, como de alguna manera son las recomendaciones emanadas de la Facultad de Ciencias Sociales, del Consejo Federal de Educación a nivel nacional, del Ministerio de Educación, en esta etapa de alto nivel de complejidad, en esta etapa en donde realmente todos le hemos tenido que poner el hombro para poder salir adelante ante las adversidades que nos brinda quizá la brecha tecnológica, las dificultades socioeconómicas en general, pero bueno, yo sé que todos ustedes le han puesto todo lo que pudieron ahí del otro lado, les agradezco muchísimo, cualquier consulta la pueden hacer ahí abajo en el video o por Instagram en esta dirección @profealecer. Éxitos, sigamos adelante que falta poco y chicos, cuídense mucho. Adiós.